Vamos a comenzar, ¿cómo les va? Vamos a comenzar a dar esta clase. Me alegro de que estén ustedes ahí. Ahí veo una mamá que está con su bebé, que sea provechoso y lo vamos a tener a ese niño como futuro abogado también acá en años que vienen. Bueno, como ustedes saben, hoy vamos a dar el tema de las pasteras. Las pasteras es un conflicto que nació, un conflicto muy nuevo, que ha nacido aproximadamente en el año 2004 y terminó este conflicto con una sentencia de la Corte Internacional de Justicia que data del año 2010. O sea, vean ustedes cómo ha sido muy poquito el tiempo para hacer un conflicto internacional y que algunas veces estos conflictos duran años, se ha resuelto en muy poco tiempo. Cada vez que lo leemos al caso de las pasteras, yo que soy, no es cierto, profesora, que ya he tenido más oportunidad de ver libros, encuentro mayores cosas novedosas en este fallo, que es un fallo nuevo y que fue muy novedoso y que fue un arduo trabajo de la Corte Internacional de Justicia. ¿Y por qué les digo que ha sido arduo el trabajo que tenían? Porque han intervenido, si ustedes que ya lo han visto un poquito, que lo han tenido oportunidad de leerlo, los jueces que integraron la Corte Internacional de Justicia tuvieron que echar mano a una multiplicidad de instrumentos jurídicos. Esos instrumentos jurídicos, les voy a recordar, ha sido primero la Convención de Viena sobre el régimen de los tratados, que fue firmada en el año 1969, ha entrado en vigor en 1980 y Argentina lo ratificó recién en el año 1972. Estos tres momentos que les estoy hablando de la Convención de Viena están establecidos cuál es el valor y qué significan estos tres momentos que yo les acabo de decir. Porque una cosa, recuerden ustedes, que es la firma de los tratados. Cuando se firma un tratado, todavía no llega a ser obligatorio para el derecho interno nuestro, ni obligatorio para el mismo, para los estados, hasta tanto no entre en vigor. Entonces, de ahí nomás ustedes ven cómo hay tres momentos distintos. La firma, la entrada en vigor de un tratado y por último, he puesto yo, cuándo fue la ratificación de la República Argentina. Con respecto a la ratificación, la Convención de Viena sobre el régimen de los tratados habla y dice en qué consiste la ratificación. Y algunas veces ustedes van a encontrar cómo se habla de una ratificación interna y de una ratificación internacional. La Convención de Viena únicamente se está refiriendo a la ratificación internacional, porque la ratificación interna pertenece a cada uno de los estados, y si ustedes me llegan a preguntar cómo es la ratificación de Bolivia internamente, yo les voy a decir, no sé, no conozco. Sí conozco cómo es la ratificación interna de mi país. Ustedes recuerden cómo en clase, o está subido también ahí a las clases, que la ratificación interna, según la Constitución Internacional y la Constitución Nacional, goza de los siguientes pasos: iniciación, discusión, sanción, promulgación y publicación. ¿Y qué es la ratificación internacional? No se mandan los tratados, los estados, porque ya han trabajado durante 20, 25 años, ya los conocen hasta de memoria los plenipotenciarios. Únicamente se manda la ratificación interna, es decir, cuando el presidente o el jefe de Estado o jefe de gobierno, depende del régimen interno, establezca que esa promulgación queda en forma obligatoria para el país la aceptación, ¿no es cierto?, de este tratado.
Por eso ven ustedes la riqueza que va teniendo todo lo que la Corte Internacional dijo al hacer referencia a la Convención de Viena en estos tres momentos. Una cosa es la firma, otra es la ratificación o entrada en vigor, y por último lo que es la ratificación interna, que Argentina, vuelvo a decir, ratificó en el año 1972. ¿Qué otros tratados vamos a tener acá? Debemos tener en cuenta. Primero, el tratado sobre el río Uruguay, que es, ¿no es cierto?, el conflicto. Este tratado, que es un tratadito muy corto, que lo hicieron adelantándose quizás al medio ambiente para hacer el aprovechamiento de las aguas por parte de Argentina y de Uruguay, en donde lo único que hace este tratado es fijar los límites entre Argentina y Uruguay. Tan es así que los países, que los autores y que la misma Corte Internacional de Justicia habla de un río transfronterizo. También les quiero recordar cómo hay una clasificación de los ríos a nivel internacional que fue establecido allá en Francia, y que el primer río que fue acatado fue el Danubio, en donde los clasificaba en ríos nacionales, internacionales y de interés internacional. Y hoy los autores están hablando mucho de los ríos transfronterizos, que también tienen, digamos, para nosotros, para los internacionalistas, la misma calificación que un río internacional, cuando atraviesa o pasa dos o más estados. La Corte acá habla mucho de un río transfronterizo, más que de un río internacional, habla de un río transfronterizo, porque en definitiva, con esto dividió la frontera entre Argentina y Uruguay. Pero si ustedes me preguntan a dónde podemos encontrar cuáles son las obligaciones, porque usted nos está diciendo que es un pequeño tratado que sirvió para establecer los límites. Sí, es verdad. Luego se formula lo que se llama el Estatuto del Río Uruguay, que lo hacen los países en el año 1975, que fue firmado en Salto, en Uruguay, y se establece ahí lo novedoso del Estatuto del Río Uruguay, es fijar una comisión administradora del río, que en adelante ustedes la habrán visto aparecer acá en el material de estudio que le hemos dado, que es el CARU, que significa Comisión Administradora del Río Uruguay. ¿Qué objeto tenía el CARU? El CARU fija como objetivo principal que todas las cuestiones que se suscitaren entre Argentina y Uruguay con motivo del río se iban a consultar mutuamente. Y van a ver cómo en uno de los artículos, que fue el 18, establece que lo primero que van a hacer son las negociaciones directas, y que fracasadas esas negociaciones directas que realizan entre los dos países, pasa a ser competencia de la Corte Internacional de Justicia. Y por último, vamos a ver cuál es otro de los tratados que hace mucha referencia el caso de las pasteras. Habla sobre todo de Naciones Unidas. De Naciones Unidas cuando se refiere a la Corte Internacional de Justicia. También ahí, en todas estas cuestiones referidas a la Corte Internacional de Justicia, vamos a tener en cuenta la Carta de las Naciones Unidas, que ustedes ya la vieron, tienen muy poquitos artículos referidos a la Corte Internacional de Justicia. Y luego remiten todo lo que sea parte del procedimiento al estatuto de la Corte. Y con posterioridad a ese estatuto de la Corte se firma el reglamento, en donde todas las cuestiones procesales que la Corte en adelante, después del año 1945, va a enfrentar, lo encontramos en el reglamento. Por supuesto que ustedes, todo esto les digo porque por las referencias que hace el análisis jurisprudencial de las pasteras, que en un momento habla
de los principios que establece la Corte Internacional de Justicia, en otro les habla del estatuto, en otro les habla del reglamento. Es para fijarle y decirles a ustedes todo lo que sea la parte de procedimiento, que ya vamos a ver un poquito más de la Corte, están establecidas en estos tres instrumentos. La Carta de Naciones Unidas, el estatuto, que el estatuto inclusive está aprobado con anterioridad a la Carta de Naciones Unidas. Y por último, el reglamento de la Corte, que es donde se establecen las cuestiones procedimentales. Yo les diría, chicos, que es más o menos similar a lo que sería un código de procedimiento nuestro. Ahí vamos a saber cuántos son, en cuánto tiempo hay que contestar las contramemorias, qué son las dúplicas, qué son las réplicas, como así también podemos ver el término que se establece para la apertura a prueba y los términos que tiene también la Corte Internacional de Justicia para fallar estas cuestiones. Bueno, muy bien. Estos son los tres instrumentos o cuatro instrumentos, cinco más importantes que vamos a tener que tener en cuenta para hacer un poquito el análisis referencial. ¿Cuáles son los temas que establece las pasteras y el kit de la cuestión que establece? En primer lugar, establece normas para las actividades que se desarrollen en el río Uruguay. ¿Y qué actividades pueden desarrollarse en el río Uruguay? Primero, regula la navegación. Sí, a ver, levante la mano el que quiere intervenir, que yo lo voy a dejar, porque en realidad esto me gusta que lo hablemos. Que sí, no, le decía que actividades comerciales. Bien, a ver, Carola, te escucho. Sí. Sí, buenas tardes, profesora. Como dice la compañera, pero yo le quería preguntar sobre el término que me llama la atención, el transfronterizo del río. Porque Sí. una cosa es decir fronterizo, que quiere decir que el país, digamos, adherente, o sea, que está a la par, el ribereño tiene sus derechos. Pero decir transfronterizo es ya estoy cruzando fronteras. Entonces no me parece propio que la Corte haya utilizado ese término, porque hubiera dicho fronterizo. Sí, hay muchas. Pero bueno, a ver, muy bien y muy importante tu pregunta. ¿Por qué utilizo tanto este término transfronterizo? Porque en la Corte no hubo, no es cierto, no había en el momento ese, estamos hablando 2006 al 2010, ningún abogado que represente a los estados de América Latina. Tan es así, que ya lo vamos a ver más adelante, tuvieron que nombrar cada uno de los países, Argentina y Uruguay, un representante que integró la Corte en forma ad hoc, quiere decir, para este casito únicamente, que en nuestro caso estuvo representado por Raúl Vinuesa. El doctor Vinuesa, que lógicamente es un gran maestro, ha sido maestro nuestro también, participa muchísimo de nuestros congresos internacionales, ha sido el representante argentino. Y el señor Torres, que si bien no tiene el título de abogado, pero había sido un autodidacta especialista en Uruguay, que fue el que representó y asesoró. Entonces, algunas veces los términos estos o no tienen una buena traducción en inglés o nosotros tenemos otra terminología para referirnos a los ríos. Por eso es lo que ellos hablan de esa manera. Nosotros quizás hablamos y decimos ríos nacionales de interés internacional o de administración internacional. Ellos se refieren a este río transfronterizo porque cruza la frontera. A ver, Luciana, si lo ponemos al mapita para que los chicos puedan ver ahí por dónde va el río y por qué le llamamos transfronterizo, le llamó la Corte, perdón, transfronterizo. Vean ustedes ahí en esa parte del río, que ya está programa de la materia, ahí está, ese es miren ustedes dónde queda, les voy a hacer como referencia el río Uruguay. Salto, lo pueden ver ustedes, lo ven a Fraivento, Gualeguaychú. Gualeguaychú es una provincia argentina.
pertenece lógicamente Entre Ríos. Fray Bento pertenece a Uruguay y atraviesa el río y desemboca, miren dónde desemboca, formando el gran delta que sirve lógicamente muchísimo para el aprovechamiento hidroeléctrico que tiene tanto Argentina como Uruguay. Lo alcanzan a ver ustedes, ¿no es cierto?, al río Uruguay, y sirve para dividir dos países, ¿ves? Dos zonas de frontera, pasa por dos zonas de frontera, que es Argentina y Uruguay. También está bien la pregunta que has hecho, Carola, porque saben ustedes la gran diferencia que hay entre fronteras y límites. Los límites es la línea, imaginaria o no, que sirve para dividir dos o más estados. En cambio, ¿cuál es el instrumento que No se la escucha, doctora. Martita, no se te escucha, no sé qué pasó, Luciana. Se le ha cortado internet. Se le cortó. Ya va Ya a volver. Debe haber fallado internet. Ya va a volver. Pero Ahí está otro Carolina, mapa. Ahí está. Ahí está. Doctora. Que no escucha. Ahí está. No se le escuchaba. Se le había cortado Bueno, internet. Ahí está. Ahí Ahí está otro me dejan mapa con dolor también. de garganta lo que yo grito y después me critican todo el mundo que dice que soy chillona, que hablo porque hablo hace 40 años y ustedes empiezan, no te escucho, y yo empiezo a levantar la voz. Bueno, ay, les Martita, estaba qué diciendo, extraordinario, chicos, el vuelvo a esfuerzo impresionante. Bien, vuelvo a repetir entonces para que les quede a ustedes un poquito más claro. Una cosa es para el derecho internacional límite, que es totalmente distinto a fronteras. Los límites son aquellos que sirven para dividir dos o más estados. ¿Dónde contiene o cuál es el instrumento que lo contiene al límite? Son los tratados. Porque no podemos decir únicamente decimos tratados cuando se suscriben entre dos o más estados. En cambio, las fronteras algunos autores dicen que es la franja donde llega a donde comienza el límite o donde termina el límite. Pertenece al derecho interno de los estados. O sea que los estados, ¿no es cierto?, son por ese poder que tienen de soberanía total, son los que fijan cuál es la zona de frontera y establecen cuál va a ser el mecanismo. Bueno, a ver, Carola, este es un término que lo ha utilizado la Corte, ¿no es cierto? De ahí, cuando estamos hablando, no dice un río internacionalizado ni de interés internacional. Habla, como les acabo de decir, ¿no es cierto?, la utilización de esta otra terminología que tiene. Bueno, sigamos entonces un poquito más. ¿Qué otros temas regula, no es cierto, el estatuto del río Uruguay? El régimen de navegación. Ustedes han visto en ese mapa dónde desemboca el río, que desemboca en ese gran delta, que es el río de la Plata, y que es uno de los ríos más caudalosos que Argentina tiene, con su gran puerto, y que sirve muchas veces para la entrada y salida de todos los productos. Al respecto, toda la geopolítica moderna ha criticado que la capital de Argentina, que es, ¿no es cierto?, Buenos Aires, se encuentre sobre una de las márgenes del río. Mire dónde están, que en este mapa lo pueden ver. ¿Por qué? Porque en el caso de conflictos internacionales, recuerden ustedes cómo participan. No se la escucha. Es muy inestable la conexión. En el caso de un conflicto armado, a ver, espera un poquito. No, doctora, no es problema del audio, es problema de la conexión. Se congela su imagen y no se la escucha. Luciana, ¿me escuchan bien ahí?
Ahora sí, pero me parece que está fallando la conexión de internet de ahí de su Se oficina. escucha perfecto, doctora. Siempre hay algunas cositas, pero siga nomás. Claro. Obviamente que se Siga, escucha la perfecto, no conexión. pasa nada, Marta, por amor de Dios, si se Bueno, congela no sé, 2 me minutos están no pasa. diciendo ahí, yo quiero que me escuchen todos. Todos Ya te que me he escuchamos, preparado y corazón. estudié, quiero Todos que Sí me se te escucha. escuchen escuchamos. todos. Sí se Después de Fuerte y escucha. todo claro se esto, escucha, doctora. Fuerte y Doctora, claro. ahora sí se escucha, pero hace rato mientras usted estaba hablando se le cortó un buen tiempito, en unos segundos, y bueno, y ya no se entiende lo que usted decía, por eso nada más. bien, Doctora, bien. doctora Tejerizo, ahí en el chat hay un alumno, Mauricio, que hace 2 comentarios. Uno dice, doctora, entiendo que Uruguay no se ajustó al digesto de la CARU, y después dice, no entiendo, en el fallo, porque la Corte Internacional de Justicia en la cuestión de fondo dictaminó que Uruguay no ha violado sus obligaciones sustantivas bajo los artículos 35, 36, 41 del Estatuto del Río Uruguay de 1975. Bueno, ya cuando veamos el fallo estamos viendo ahora, Mauricio, cuáles son los antecedentes, ¿no es cierto?, que tenemos para que después entremos a hablar un poquito del fallo de la Corte. Ahí en el fallo de la Corte, vos vas a hablar y te voy a ayudar yo un poco a las partes que integran, ¿no es cierto?, los memoriales, que memoriales que vendría a ser, ¿no es cierto?, la demanda. Cuando sea el análisis de los hechos que habla la Corte, ahí me vas a ayudar un poquito vos que lo has leído, pero ahora estamos viendo cuáles son todos estos antecedentes que la Corte Internacional de Justicia ha tenido en vista y que lo dice en el fallo. Bueno, sigo entonces un poquito. Hemos dicho que regula la navegación y el uso del canal principal. Vean ustedes en esto, y les estaba diciendo, hablando un poco, cómo la geopolítica moderna... A ver, ¿está prendida cómo es la...? Disculpen, chicos, un ratito ahí. Tranquila, mujer. Levantala ahí un poco para que lo vean. Sí. Sí, pero no tiene nada que ver. Bueno. Bueno, ahí estamos, yo creo que estamos ahí bien. Lo que les estaba comentando ha sido que la geopolítica moderna prefiere que las capitales de los estados no estén sobre, ¿no es cierto?, las márgenes del río, porque en el caso de producirse un conflicto bélico, la Fuerza Armada naval, lo primero que hace es tratar de bombardear el puerto, porque de esa manera bloquea y no permite, lógicamente, la entrada a la ciudad. Y uno de los más novedosos que tenemos acá en América Latina fue Brasil. Brasil antes tenía su capital en Río de Janeiro, por eso la trasladó a Brasilia, porque está más adentro, evitando, ¿no es cierto?, esto que cuidamos todos los estados, de que nuestra capital no sea atropellada. ¿Qué otra cosa más podemos encontrar acá en los antecedentes? Esto que le estoy dando del Estatuto del Uruguay. Habla de la conservación y explotación de los recursos, tanto en el lecho como en el subsuelo. Ahí con María Elena, ustedes ya han visto toda la parte, ¿no es cierto?, marítima, cómo están compuestas las figuras jurídicas marítimas que la trae la Convención de Montego Bay del año 82, y las figuras que están sobre agua y por debajo del agua. Acá hace referencia a lo que es el lecho y el subsuelo. Luego habla acerca de la pesca, le da una importancia fundamental y pide que a través del CARU, que es la Comisión Administradora del Río Uruguay, se forme una comisión de pesca, casualmente para evitar la depredación de los peces, porque entraban y pescaban barcos de distintas nacionalidades sin respetar la época de desove o la época de cría de las distintas especies. Entonces, para evitar esto, es que se crea también una comisión de pesca dentro del CARU. Y por último, habla de la contaminación, que estos son los temas que trae, ¿no es cierto?, el Estatuto del Río Uruguay. Y con respecto a la contaminación, lo trae a un tema muy nuevo y muy novedoso, que es el medio ambiente, que luego voy a hacerles una definición de lo que es el derecho de prevención
que es un derecho nuevo fijado por el medio ambiente y que los estados tienen la obligación de resguardar en su derecho interno. ¿Cuál es el método que utiliza, según el estatuto que hace referencia a la Corte? El método que utiliza es el de consulta previa. Esto también no es novedoso porque han sido sacados estos principios de Naciones Unidas, en donde, si ustedes recuerdan, por ese artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, analiza cuáles son los distintos métodos que los estados pueden utilizar y van a ver cómo, si bien no aparece con el término de consulta directa, sino es como una negociación directa, esta consulta directa se ve en estas negociaciones directas cuando los presidentes o jefes de estado se consultan mutuamente las acciones a seguir en un caso concreto. Bueno, como les había dicho, Argentina y Uruguay lo mantienen, presentan este conflicto hasta que en el año 2010 se dicta a través de la Corte Internacional este fallo. Bueno, ¿cuándo comienza? Otra pregunta que yo les tenía para hacer a mis alumnos, no sé si alguno me puede responder. ¿Cuándo comienza jurídicamente el conflicto de la Corte, en la Corte Internacional? A ver, de los que han leído. Bueno, ve que parece que yo me van a dejar hablar nomás y después vamos a analizar las preguntas que yo les hago también. Bueno, ¿el 2008, profe? Sí, levante la mano y así yo les abro el micrófono por acá también. Perdón, es que no entiendo muy bien cómo se levanta la mano. ¿Quién Soy levanta María la Pía. mano? Carola, ¿quieres hablar? María Pía Gallardo, doctora, quiere hablar. Bueno, a ver qué hable. Yo no la tengo. María por eso Pía, acá. A ver, habilita el Pía. micrófono, por favor. Sí, no, profe, yo decía que el conflicto en la Corte comenzó en el año 2008. 2006. Ah, bien. 2006. Empieza en el 2006 y termina en el 2010 con, ¿no es cierto?, el fallo de la Corte. Bueno, Para ser exacto, doctora, el 4 de mayo del 2006, Argentina presenta ante el secretario de la Corte de Naciones Unidas una demanda conocida con el nombre internacionalmente como Memorial. Vuelvo otra vez a repetir, no presenta ante el secretario general de Naciones Unidas, que el secretario general es el Guterres, que es de Portugal, de nacionalidad de Portugal. No presenta y presenta la demanda ante el secretario de la Corte Internacional de Justicia. Ya ustedes han visto o han leído, porque ya están a punto de ver cómo la Corte elige su propio secretario y el secretario es el que va a recibir las demandas, las va a adecuar, va a hacer los llamamientos. Y otra cosa es el secretario de Naciones Unidas. Acá estamos hablando del secretario de la Corte Internacional de Justicia. Entonces, el 4 de mayo del 2006, Argentina presenta ante el secretario de la Corte su demanda, que la conocemos nosotros con el caso de Memorial, Memorial de demanda. Paralelamente a eso, presenta una cautelar. ¿Saben lo que son las cautelares? Las cautelares son medidas que las pueden dictar para evitar conflictos mayores. Esta cautelar que Argentina había presentado ha sido que se suspendan en Fray Bentos y MC, que eran las dos celulosas grandes que estaban por construirse sobre el río Uruguay, que no sigan construyéndose, sosteniendo la República Argentina, que afectaba totalmente con el medio ambiente y que contaminaba las aguas. Bueno, la Corte no le hizo lugar a la cautelar por considerar que va a ser tratada recién en la acción de fondo, es decir, cuando se dicte el fallo, el último fallo, el fallo más importante, recién iban a tratarse de la cautelar.
¿De dónde sacó la Argentina esto de las cautelares? Para que ustedes vean cómo jugaban estos instrumentos del artículo 41 del Estatuto de la Corte y el 73 del reglamento. O sea que los abogados tenemos que saber manejar nosotros tanto el estatuto como el reglamento, porque es un juego, ¿no es cierto?, de artículos para ver cómo vamos a adecuar nuestras posiciones y nuestro pedido a las normas jurídicas. Les pregunto ahora, ¿dónde funciona la Corte Internacional de Justicia? Y así vamos repasando un poquito también las partes del programa. ¿Quién se anima a decirme ahí y cuántos miembros la integran? Desde que empezó la clase, Martita, estamos repasando. Estamos viendo como 9 bolillas más o menos. Bueno, parece que la voy a repasar. Yo a la clase no me jalo. Tal cual, todas las bolillas estamos ¿Profe? repasando. ¿Profe? A ver, ¿Me y escucha? no les veo el ¿Me nombre, escucha? por eso es lo que no puedo haber. ¿Profe? Sí, a ver ¿Me cuál escucha? es. Sí, Sí, En te San- pedimos que pongas tu nombre, dice SRS, no sabemos quién sos. perdón, mi Levanta la inicial es- mano, mi mira. nom- sí. María. A ver, Santiago, Así Santiago María es mi nombre. Florencia, María Bueno, Pía Santiago Gallardo no a ver, quiere- sabía. Santiago, Bueno, para que no hables Santiago quiere tanto. participar. Es, la Corte Internacional de Justicia, profe, puede ser que sea en La Haya. Sí, Es muy ahí. bien. Muy bien. Sí, en el ¿Cuántos chat, miembros la doctora, están integran? contestando los chicos. 15 Doctora, miembros, dice Pía Gallardo acá, Mauricio. son dice 15 miembros, de los cuales 5 son miembros permanentes. No, No. señor, esta la voy a matar. ¿Quién es? Es Juan No, Pablo Sarabia, acaba de decir eso. no, A Juan ver, Pablo Juan es el Pablo. consejo. No, Vamos sin miedo, chicos. Bueno, están Ese- confundiendo. sí es Están verdad que confundiendo tiene de 15 órgano. miembros, pero ustedes, los únicos, en el único órgano, o de los pocos órganos, no es cierto, yo que le voy a damos, pues son un contestar. montón, que tienen miembros permanentes, es el Consejo de Seguridad, que no tiene nada que ver con esto. Cuando a ustedes les llegue a tocar la Corte, piensen nada más que Corte Internacional de Justicia, que como les decía, Antecedente. la Carta de Naciones Unidas creo que tiene 5 o 6 artículos que crea la Corte y nada más. ¿Y dónde van a encontrar todo lo que les estamos preguntando, procedimiento y demás? Es en el estatuto, y si algo falta, tenemos que ir al reglamento. Bueno, volviendo otra vez. La Corte, ¿no es cierto?, está compuesta por 15 miembros. ¿Quiénes integran los miembros? Dios quiera que llegue María Elena, que llegue Lucianita, que llegue la Tejerizo, como le dicen ustedes, a integrar la Corte Internacional. Son personas de reconocida solvencia, ¿no es cierto?, internacional en temas internacionales. Pide un montón de requisitos, pero entre esos que sean de gran solvencia de carácter internacional. Por eso, nuestro representante, que fue Raúl Vinuesa, que como les digo, es uno de los mejores internacionalistas que tenemos entonces acá en la República Argentina. Y ahora, ¿qué sucede cuando no hay un miembro, no es cierto, de la nacionalidad de las partes en conflicto, como es el caso de Argentina y Uruguay? Cuando se llega a la Corte, bien, a ver, ¿cuál es el que me habla? Yo te voy dando un poquito. Se lleva a la Juan Pablo Corte el Sarabia. caso y no hay ningún juez de la nacionalidad de eso. Se designa un juez ad hoc para que intervenga en la causa mientras dura la causa. Bueno, es lo que dice, ¿no es cierto? Se tuvo que designar al comienzo nomás a 2 jueces, uno por Argentina y otro por Uruguay. Esos son jueces ad hoc, que significa únicamente para ese caso. Cuando termina el caso, salen ellos de la Corte. Ellos están hasta que termine el fallo, porque sirven para guiarlo un poquito de cómo es, ¿no es cierto?, el derecho aplicable en este país, que algunas veces el derecho nuestro es totalmente distinto, el derecho latinoamericano es totalmente distinto al asiático, europeo, etc. Entonces guían a los jueces un poco en la forma de trabajar. Profesora. ¿Sí?
Tengo una duda. ¿Esto de los jueces ad hoc es una facultad que tienen los estados que pueden o no pedir en el caso de que un conflicto de este estado llega a la corte, o necesariamente tienen que elegir un juez ad hoc en caso de que no haya un representante permanente en la corte? Hay muchas cosas me estás diciendo ahí. Primero, no es cierto, ¿qué son los jueces ad hoc? Te vuelvo a repetir. Está establecido eso, que cuando no haya un juez de la nacionalidad que las partes sometan a la corte, los estados tendrán que designar un juez ad hoc de la nacionalidad del caso que se va a tratar. Exactamente. Ya le he dicho, en este caso ha ido Vinuesa y se llama Santiago Torres Ver, el experto nombrado por el gobierno de Uruguay. ¿Y cuál era la otra? Porque era una pregunta compleja la que no, me ya hiciste. la contestaste en definitiva. Martita, disculpa que te Adelante coopere. nomás, sí. En ese caso particular, lo que preguntó Ana Lamagni puede ser, por lo que veo el nombre, es una facultad. Generalmente en los casos prácticos que se presentan, como en el caso que yo he dado, el conflicto entre Uruguay y Perú, lo vimos, el que no tenga un representante de su propia nacionalidad tiene la facultad de elegir un juez ad hoc de su nacionalidad, obviamente, para que se vean representados los intereses de ese Estado dentro de la corte, para ese caso puntual y nada más. Y seguramente que lo va a hacer, Ana. O sea, es más que lógico que va a nombrar un representante de su nacionalidad. ¿Se entendió, Ana? Sí, perfecto, Ana, gracias. ¿se entendió? caballero. Es más, lo dice un artículo del estatuto. No recuerdo el número exactamente, pero antes Es el de que vos... artículo 36 del Estatuto de la Corte, y el artículo 60, perdón, no. el artículo 36 del Estatuto de la Corte y 76 del Estatuto del Río de la Plata. O sea que los dos instrumentos que he nombrado tienen esa facultad de decidir la designación de un juez ad hoc cuando se lleve el caso a la Corte Internacional de Justicia. Bueno, Bien. sigamos avanzando porque es mucho lo que tengo y pregunta acá por la pregunta y yo te la contesto. 6 de la tarde. Sigamos. Otra pregunta que les hago a mis alumnos. ¿Cómo supo, la Corte que Uruguay aceptaba la competencia? Los que han leído el fallo. A ver, Santiago, ¿cómo ha sabido Uruguay cómo sabe la Corte, que Uruguay iba a aceptar la competencia de la Corte? Ahí tenemos que ver un poquito en la parte de competencia de la Corte. ¿No sabe, Santiago? Bueno, voy a hablar yo, a pesar de que tenían que hablar ustedes ahí. En materia de competencia, para que... Doctora, acá Mauricio dice en el chat, que dice que está sin cámara ni micrófono y no puede participar, pero escribe en el chat, dice, doctora, entiendo porque la Corte corre traslado a Uruguay. No, todavía no hemos corrido traslado, así que estamos acá. No le cuento lo que van poniendo en el chat. Estamos... Decirle que no se me vaya, que él me va a hablar después del traslado ahí. Sigamos. Luciana, si querés yo contesto disculpa, Marta, están preguntando ahí cuáles son los 15, cómo se designan los 15 jueces. Yo no tengo problema mientras vos charlas yo y contestando en el chat de las preguntas, si vos me autorizás. Sí, por supuesto que bien, sí. Pueden intervenir también porque esta clase es una clase que era para que contesten los alumnos, porque... A ver, el análisis jurisprudencial que tenemos en el programa es para que participen ustedes, chicos. Nosotros tenemos que prepararnos, estudiar. Yo pienso qué preguntas, salidas del fallo le podemos hacer, pero solo ustedes tienen que comer. Pero bueno, como están calladitos, parece que ninguno están con sueño todos. Tengo que seguir hablando yo para que no perdamos esta oportunidad de darles ahí un poquito. Bueno, sigamos entonces. Doctora, ¿sí? Doctora, disculpe una consulta. Soy Ugarte Tania Giselle. Le quería preguntar, ¿los fallos también van a ir en el parcial? ¿Va en el examen integrador? Lo dijimos el primer día. Que ir los fallos, porque a ver, ¿qué es un fallo?
Ya vamos a llegar, cuando llegue al fallo, ya te voy a contar qué es el fallo. Pero si no decimos qué es el fallo, entonces no estamos hablando nada de la Corte Internacional. Bueno, el fallo de las pasteras, Profe y sí Marta. está puesta porque es una parte del programa. Sí. Luciana creo que está, ¿no es cierto? Está puesta ahí en el programa. Le hemos hecho, chicos, una gran mochada, como dicen ustedes, del programa. Pero esto, que es a ver, digamos que no es nueva. Ustedes no han sido tan chiquitos. ¿Cuántos años tenían? Se ha sido en el 2010, el fallo. A ver, la prensa se ha hartado de hablar, no digo que ustedes eran chicos, no estaban en la facultad, pero sí estaban en el secundario, entonces han escuchado hablar de las pasteras. Por eso hemos elegido un tema nuevo para que ustedes, no es cierto, lo manejen, porque algo tienen que haber sabido. Bueno, pero no importa. Doctora, ahí tiene tres consultas. Una, Dalma Miranda, levanta la mano, después Belén Conchi, también Santiago Sadir quiere hablar. Sí, de lo que me había preguntado profe Marta de la competencia de Uruguay, estoy leyendo y dice que la reconoce porque se produce una contaminación, un daño al río Uruguay en violación al estatuto de 1975. Sí. Y bueno, doctora, disculpe, yo quería contestarle su pregunta. Eso dice Uruguay. Y Argentina, te voy diciendo, ya vamos a llegar que en el 2016 quieren crear otra planta y ya ha denunciado la Argentina porque también va a haber contaminación en las aguas. Bueno, pero no importa, esa es una manifestación, lógicamente, que tiene Uruguay. ¿Vos querías hacer alguna aclaración? Doctora, ahí hay una alumna que quiere hacer una aclaración. A ver, sí, mija. Sí. Buenas tardes, hola doctora, mi nombre es Belén Concha Ruiz. Le quería contestar la pregunta que usted recién había hecho de cómo se sabe que Uruguay acepta la competencia de la Corte. Y bueno, ahí hemos quedado y yo les pregunto a ustedes. Claro. ¿Qué dice la Carta de Naciones Unidas? ¿Cuál es la competencia que tiene? Escriban ustedes para que les tengan. La doctrina, aplicando lo que dice la Corte Internacional, tiene dos clases de competencia. Una que se llama competencia contenciosa y otra competencia facultativa. La competencia contenciosa es la facultad que tienen los estados, miren que le aclaro, estados, de llevar su caso, ¿no es cierto?, a la Corte Internacional de Justicia. Y entre los requisitos que pone es haber ratificado la Carta de Naciones Unidas y en el momento que también se acepta la competencia de la Corte, tiene que ser en forma expresa una ratificación por parte de los estados. O sea que yo les enseño en clase que hay dos ratificaciones cada vez que se plantea, ¿no es cierto?, un caso para ser tratada con la Corte. La que dice la Carta, en donde aceptamos la competencia a través de la firma de la Carta de San Francisco, pero también más, llegado el momento, ¿no es cierto?, las partes tienen en forma expresa que manifestar que aceptan la competencia de la Corte. Esa es lo que nosotros llamamos competencia contenciosa. Y la competencia facultativa, que no es el caso de las pasteras, porque el caso de las pasteras ha sido competencia contenciosa, es la facultad que tienen ciertos y determinados órganos, como ser, ¿no es cierto?, la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, algunas organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, etcétera, de consultar a la Corte, ¿no es cierto?, cierto litigio en donde haya una duda de cómo seguir. Por ejemplo, en varias oportunidades, cuando hará 10 años atrás la Argentina tenía, ¿no es cierto?, ese gran default con el Fondo Monetario Internacional, muchos ignorantes pretendían que el caso se lleve a consultar, ¿no es cierto?, a la Corte Internacional. Y la cátedra nuestra sacó un comunicado manifestando que no podemos ir a la Corte, no pueden, porque no tenemos esa competencia.
pero sí le encontramos, como siempre tenemos los abogados, alguna llegadita. Nosotros teníamos que ir a la Asamblea General y pedir que la Asamblea General recurra ante la Corte Internacional en esa competencia facultativa. Bueno, el caso de las pasteras es una competencia contenciosa, pero la pregunta que yo les hago es, ¿cómo supo la Corte que Uruguay aceptaba la competencia? Está escrito ahí en el fallo. A ver, Sergio, Santiago, si lo has podido captar. ¿Cómo me decía, profesora? Estaba pensando, perdón, estaba en el chat con la ¿Profesora? profesora María Elena Caballero. No pensé en la novia, sino pensé en el caso nada más. Yo estoy metida en el caso totalmente. Doctora Carola quiere La participar. pregunta ha sido, ¿cómo supo la Corte que Uruguay aceptaba la competencia? Bueno, yo le voy a decir, Pues a ver, simple, Carla, Carola, que querías también vos intervenir. Sí, ¿No? ¿Me porque escuchan? acepta, porque se somete a la jurisdicción de la Muy Corte. bien, bien. Al someterse y contestar la demanda, ¿no es cierto? Carolina Se estudia, pues, considera, ¿no es cierto?, de que aceptó la competencia de la Corte. O sea, que vean ustedes cómo en materia de competencia puede ser en forma expresa o también podemos nosotros, al contestar la Corte, significa que el país acepta la competencia. ¿De dónde van a sacar o dónde está establecido? Es en el artículo 36 del Estatuto de la Corte y el 70. El artículo 60 del Río Uruguay. Y muy bien, del Río Uruguay. Muy bien, así me gusta que me ayuden mis alumnos, ¿no es cierto?, con esto. Veamos ahora qué tipo de audiencias dice el fallo que se suscitaron durante la discusión. Ahí los jueces hacen una mención a que hay dos tipos de audiencia en la Corte, las audiencias privadas y las audiencias públicas, pero en el caso de las pasteras, las audiencias fueron públicas y se desarrollaron entre el 14 de septiembre del 2009 hasta el 2 de octubre del 2009. ¿Qué es lo que se hizo durante, no es cierto, este periodo en estas audiencias públicas? Se escuchó mucho a los testigos, se escuchó también lo que las partes habían aportado de pruebas periciales, particularmente las periciales estas de medio ambiente, en donde Argentina pretendía por todos los medios demostrar que la fábrica celulosa esta que estaba en las márgenes del río Uruguay estaban afectando totalmente el medio ambiente y particularmente lo que es materia de pesca. Pero bueno, eso, como les dije, le había solicitado a la Argentina como cautelar y le rechazaron inmediatamente la Corte sosteniendo que pertenecía al fondo de la cuestión y que lo iban a tratar recién en la sentencia definitiva. ¿Cómo se llama la demanda esta que Argentina presentó? Se llama memoria. Es una memoria y lo que va a contestar el Uruguay se llama la contramemoria. Uno sería, ¿no es cierto?, lo que nosotros procesalmente conocemos como demanda y contestación de demanda. Y también tenemos réplicas y dúplicas. Réplicas son aclaraciones que el gobierno argentino puede pedir en estas audiencias públicas para ser contestada in voce por la República del Uruguay, que toma el nombre de dúplica. Y con eso se cerraría la cuestión, se cerraría el proceso esta de la litis para dar lugar a la apertura a prueba según lo establece la Corte Internacional de Justicia en sus distintos fallos. ¿Cuál ha sido el objeto de la demanda? O sea que ven que ya hemos analizado toda esa estructura y cuáles son los instrumentos que vamos a echar mano. ¿Cuál ha sido el objeto de la demanda? El objeto de la demanda ha sido la construcción y eventual puesta en servicio de dos plantas de celulosa, MC y Bodnia, las dos son finlandesas. ¿Y por qué lo defendió tanto el gobierno, no es cierto, de Uruguay?
porque ha sido la inversión más grande que ha ocurrido desde la creación del Estado de Uruguay. O sea que para ellos era o debido a muerte, ¿no es cierto?, que la Corte rechazara todo esto, porque los finlandeses, sobre todo, habían hecho una tremenda inversión en la construcción de estas plantas de celulosa. Como ya lo han visto en el mapa, ¿no es cierto?, las dos plantas estas de celulosa están en un lugar que se conoce con el nombre de Fray Bento, que queda muy al frente de Gualeguaychú. Y si ustedes se acuerdan, las manifestaciones públicas que el gobierno de Gualeguaychú hizo casualmente para evitar consentadas, cortes de rutas, etc., nos ha tocado sufrir a todos los que querían pasar al Uruguay, en donde no permitían, ¿no es cierto?, la entrada, como una represalia o una retorsión hacia Argentina por haber, ¿no es cierto?, por oponerse tenazmente a la fábrica esta de celulosa. ¿Qué reclamó la Argentina? O sea que ahí viene lo que nosotros vamos a hacer, el análisis de las posiciones o de los hechos por parte de la Argentina. Primero, retomar la estricta aplicación del Estatuto del Río Uruguay. Argumentamos en esa oportunidad de que estaba violando totalmente el estatuto por no haber convocado al CARU, se acuerda que es la Comisión Administradora del Río Uruguay, para hacer ese mutuo intercambio de opiniones o de pareceres para evitar este conflicto. Segundo, cesar los hechos internacionalmente ilícitos que va a generar una responsabilidad internacional. Eso me encantó a mí y ahí está condensado 3 o 4 bolillas del programa nuestro. ¿Ves? ¿Cuáles son aquellos hechos internacionalmente ilícitos? ¿Y cuál es la consecuencia de un hecho internacionalmente ilícito? Es la responsabilidad internacional. En materia de responsabilidad internacional, sabemos ustedes, porque ya también les ha dado Roberto Carabajal, que no hay un código, no hay un tratado, no está codificado totalmente lo que es la responsabilidad internacional. ¿Por qué? Porque hace 30 años está en Naciones Unidas y no avanzamos por el cambio de presidencias que hay y que cada estado o presidente tiene una postura distinta a la responsabilidad internacional. Y ustedes dirán, entonces no hay responsabilidad. Sí hay. Lo que no hay es un tratado, pero se rigen por distintos tratados o pequeñas leyes, y si no, por el derecho consuetudinario, que es la fuente más importante que tiene el derecho internacional público. Otro de los reclamos que Argentina ha hecho ha sido restablecer en el terreno como existía antes de la perpetración de estos hechos internacionalmente ilícitos. Ya desde el comienzo, Argentina puntualizó que las dos fábricas estas estaban produciendo esa contaminación ambiental, entonces que se debía cesar. Y termina diciendo que se debe pagar a la República Argentina por todos los daños ocasionados, cuyos montos, dijo, serán fijados por la Corte Internacional de Justicia. Ven ustedes cómo acá, ante un hecho ilícito que planteó la Argentina, surge la responsabilidad internacional y tiene como objetivo, ¿qué es lo que persigue? Una indemnización que puede ser dada por los estados, probada por los estados, o en el caso, no es cierto, de las pasteras, ha dejado a la Corte Internacional que fije de acuerdo a que aplique la sana crítica, que es otro de los principios fundamentales que tenemos. Aplique la sana crítica y establezca cuál es el daño ocasionado. Otro puntito dice que debe dar garantía suficiente para que en el futuro se abstengan de realizar las obras y que den aplicación efectiva a este mecanismo de consulta que está fijado por el CARU y que Uruguay lo estaba violando y no lo ha cumplido, porque ¿qué era lo que pretendíamos nosotros? Que cuando
se llegue el proyecto a Uruguay de la creación de estas plantas, le consulte a la República Argentina si no afectaba particularmente el medio ambiente que quería. Bueno, esas son las cuestiones que está planteada. Ahora vamos a hacer otra referencia y refrescar un poquito a lo que la sentencia de la Corte para que ustedes vean de qué es. Ustedes conocen que toda sentencia de la Corte, tanto en el derecho interno como en el derecho internacional, consta de partes. Hay dos partes importantes que ustedes tienen que ver. Una parte dispositiva y otra parte que nosotros llamamos resulta. La parte dispositiva de una sentencia o memorial, como le conocemos nosotros internacionalmente, está compuesta, ¿qué es lo que tiene? El lugar, la fecha, el nombre, ¿no es cierto?, de los jueces que van a intervenir y un considerando. En ese considerando, ¿qué es lo que ponemos y qué puso la Corte? Puso el análisis de los hechos que cada una de las partes ha llevado. Por supuesto, en una relación acotada y sucinta. Fue un resumen de las posiciones que las partes llevaron ahí. Que nosotros conocemos con el nombre de los hechos, y los otros países se los conoce con el nombre la posición de las partes. También se hace referencia a las pruebas producidas. ¿Cuáles son las pruebas y las que mayor envergadura tienen? Y luego viene la parte, ¿no es cierto?, de las resultas, en donde hay los abogados, lo primero que vemos nosotros, lo que hacemos sobre todo de ejercicio de profesión libre, ver las resultas, cómo nos ha salido. Ahí la Corte termina, ¿no es cierto?, por rechazar la demanda de la Argentina, que llorábamos, los que hacíamos internacional público llorábamos todo el día, rechazó la demanda argentina y ordenó que comience a funcionar efectivamente el CARU. Le puso, por supuesto, un llamado de atención al Uruguay, diciendo que nosotros teníamos razón en ese caso, pero no fijó ninguna contraprestación para el gobierno argentino. ¿Qué dijo la Corte y cómo fue el análisis, no es cierto, que la Corte ha hecho en este fallo? Primero dice que para alcanzar la utilización racional del río hay que tener en cuenta los intereses del Estado ribereño en un contexto transfronterizo. ¿Ven? Ahí no sé si Carola, ¿cuál es la que me dice por qué se habla tanto del río transfronterizo? Acá en las resultas vuelve otra vez a hablar y a decir que hay que tener en cuenta el interés del Estado ribereño en ese contexto transfronterizo. Es un recurso compartido, dice la Corte, y que se refleja en el artículo 27 del Estatuto, que habla sobre cómo tiene que ser la optimización del río Uruguay. Es decir, cómo va a estar óptimo para servir y para que pueda, ¿no es cierto?, servir a Argentina y Uruguay. Con respecto al medio ambiente, habla también, ¿no es cierto?, en estas resultas que debe encontrar un equilibrio entre las partes con relación a la protección del medio ambiente. Y miren lo llamativo, la utilización de las aguas del río tanto con fines comerciales como con fines económicos. O sea que nos tira la oreja y nos dice, señores argentinos y uruguayos, vean ustedes cuál va a ser la optimización que van a sacar de este río, sabiendo, como les dije al comienzo, por eso era necesario ver la geografía, que es un río que desemboca en un amplio delta, que es el Río de la Plata, de aguas profundas, y que es un gran puerto, no solamente nacional, sino de carácter internacional, porque pasan barcos de toda nacionalidad y bandera, lógicamente con permiso y autorización del gobierno argentino, para hacer lo que nosotros llamamos
cuestiones de carácter comercial o cuestiones de carácter económico. Martita, disculpa, disculpa. Ahí hay una alumna, como es tema que de la clase no quiero contestarla yo, te está poniendo, creo que ya la contestaste. Doctora, dicen el tema título 1, capítulo 1, bueno, aparte del digesto de la CARU, dice que todo cambio en la calidad de las aguas que impida, dificulte o que atente contra los recursos vivos o la salud humana es considerado efecto nocivo. Creo, doctora, dice la alumna, que Uruguay incumple este punto. No presente a la CARU estudios de impacto ambiental. No sé si estoy equivocada o no, te pregunta ahí, Martín. A ver, está muy bien tu reflexión. Yo opino lo mismo. Claro. Que hasta el día de hoy, nosotros los argentinos no sabemos por qué no nos hizo lugar, por eso dije, lloramos todos los argentinos que entendimos, porque si vos te pones como vos ahí a analizar y ver cosa por cosa, te vas a dar cuenta que nosotros teníamos razón. Teníamos razón, pero bueno, creo que ahí es mi percepción. Capaz que la tuya es totalmente distinta, ha fallado mucho la técnica o estrategia que la Argentina ha tenido. Quizás yo no hubiera pedido esa cautelar o la hubiera transformado de otra manera la cautelar para evitar que siga adelante. Capaz que yo hubiera presentado, ¿no es cierto?, un pedido de mayores informes, ¿no es cierto?, para ver el medio ambiente. Bueno, estas cosas, porque cuando ustedes empiecen a ejercer la profesión, se van a dar cuenta que nuestra carrera es saber aplicar una técnica determinada, y algunas veces no nos va bien, porque nosotros creemos que es la mejor técnica, la mejor herramienta que podemos ver, y bueno, como depende, ¿no es cierto?, el análisis de otra persona que va a escapar a nosotros, que son los jueces, ellos tienen otra mirada, otra visión totalmente distinta a lo que nosotros tenemos. Martita, ¿puedo agregarle? Muy bien, comparto totalmente. Es más, ¿sabés qué, Marta? Estamos en la facultad nosotras dos, es en esa oportunidad que conocimos la sentencia, si somos tan obsesivas que estábamos juntas las dos, me acuerdo, que en principio manifestamos una tal alegría las dos, porque creíamos que habíamos ganado. Miren lo que le responde la doctora en este punto, o sea, que había sido favorable, y en parte sí, en parte no. Es casi como una característica de la Corte Internacional de Justicia ante estos tipos de conflictos. Comparto totalmente, estoy de acuerdo contigo, Mauricio, estoy contigo de acuerdo, obviamente no voy a discutir lo que dice la Corte Internacional, más un fallo que es definitivo, obligatorio, inapelable en este caso, ¿no? Ya y lo como vamos a ver siempre, exactamente, y como dice la Martita, muchas veces está la muñeca del planteamiento, y creo que nuestro país ha fallado como se lo planteó, ¿me entienden? Ustedes como abogados tienen todas las herramientas, pero hay que saber adecuadamente cómo hacer los planteamientos, y en este caso hemos fallado nosotros. Por eso es que no fue suficiente que dañe el medio ambiente. Gracias, Martita. Bueno, sigamos avanzando un poquito y así después seguimos con los Exactamente. Después, en otro apartado o parágrafo, como le llamamos nosotros internacionalmente, a esos numeritos que ponen ahí, nosotros los conocemos como apartado. En Naciones Unidas lo conocen como parágrafo. Parágrafo 176, 15, 20, etc. La Corte habla del derecho de prevención. ¿Cuál es el derecho de prevención? Son las dos características, o es una de las caracteres más importantes del derecho ambiental, el derecho de prevención, que como su nombre lo indica, es prevenir. Y ahí la Corte, con respecto al derecho de prevención, dice que es una regla consuetudinaria y que encuentra su origen en la debida diligencia que cada Estado debe poner y que deben ser notificados inmediatamente al CARU. Miren ese párrafo, todas las cosas que estoy encontrando de derecho internacional. Primero,
habla de una regla consuetudinaria. Les acabo de decir que la costumbre internacional es una de las fuentes más importantes del derecho. Y ya van a ver por qué es consuetudinaria. Porque este caso ha sido antes, ¿no es cierto?, que se ha dictado, mejor dicho, sí, que estaba firmado el tratado y el estatuto del río Uruguay. ¿Qué es la debida diligencia? Que es otro de los temas que aparecen mucho en la responsabilidad internacional. Y ahí es donde llama la atención mucho este fallo, porque dice que cada Estado debe aplicar la debida diligencia y debe poner todo su énfasis para que estas situaciones no sucedan ahí en el ámbito. ¿Y a quién le dice la Corte que debe poner esa debida diligencia aparte de los Estados? A la Comisión Administradora del CARU. O sea que todo, en una palabra, le está pasando, ¿no es cierto?, a esta comisión para que pueda dar ella, ¿no es cierto?, controlar, mejor dicho, cómo es el avance entre Argentina y Uruguay. ¿Cómo va a utilizar esta debida diligencia por parte del CARU? Dictando, dice, normas, no solamente técnicas, sino normas del derecho internacional. O sea que le dice, señores de la comisión, ustedes tienen que abocarse y dictar un código o ciertas normas de carácter técnica y de carácter internacional que los estados se vean obligados en cumplir cada vez que se susciten acontecimientos de esta clase. En otro párrafo, la Corte dice que rige la cuestión de los recursos fluviales compartidos, es decir, interviene en todos los niveles de utilización del río. Y acá la pregunta que nos hacemos nosotros, los argentinos, ¿cuáles son esos recursos y esa utilización del río? Es cubrir el equilibrio ecológico, es cubrir la utilización de las aguas con fines pacíficos, fines lícitos y no contaminar, la prevención de estos daños transfronterizos que pueden suceder en un país, pero pasan a la frontera del otro y nos causan un perjuicio. Poner en práctica el ejercicio del derecho de policía y poner en práctica también el ejercicio del derecho de navegación. Esto es lo que dice la Corte que los estados debemos hacer. En otro parágrafo y en otro párrafo dice que la cooperación de los estados debe estar regido por el principio de buena fe. ¿De dónde saca ese principio de buena fe, chicos? Es de la Convención de Viena sobre el régimen de los tratados. Ahí lo ven ustedes al artículo 26 de la Convención de Viena, en donde dice que los estados deben conducirse de buena fe para hacer sus negociaciones de carácter internacional. En materia de responsabilidad internacional, habla también que como forma de reparación debe haber una restitución. ¿Se acuerdan que lo han visto ustedes con Roberto ya en responsabilidad internacional? Que lo primero que tienen que hacer los estados, producido un conflicto o un ilícito internacional, es la restitución de la cosa al estado tal cual como era antes de producirse el hecho ilícito. Por ejemplo, si me han prestado, ¿no es cierto?, una plaza, yo debo devolver esa, significa la plaza en las mismas condiciones que me las han prestado. Por eso lo que dice, ¿no es cierto?, que la forma de reparación más importante es la restitución. Ahora, ¿de dónde vuelve otra vez a sacar lo que es la responsabilidad internacional? Hecha mano al derecho consuetudinario, que es una de las grandes fuentes del derecho internacional público. Profesora. ¿Sí? Puede ser que ahí sí, Carola. Sí, que la Corte falla porque Argentina no dio la exposición de un daño cierto y determinado.
Por eso Bien. es que dice, muchachos, no tenemos aquí algo que realmente ha sido dañino y que yo pueda intervenir, porque aquí ustedes tenían que haber regulado y no agotaron regulando todo y me lo mandan a mí. O sea, es como decir, no, paren. Primero Claro. arréglense en ustedes su regulación y después vemos. Por eso lo que te digo, Carola, eso son técnicas que utilizamos los abogados. Algunas veces estamos errados, ¿no es cierto?, en nuestro procedimiento o en la forma de pensar. Claro, Bueno, pero muchos la doctora, han criticado a la doctora Rodríguez Ceruti, que fue la que estuvo a cargo, ¿no es cierto?, de la delegación argentina que hizo la defensa. Todos la criticábamos, o sea, pero fue una de las gestoras que ha tenido a su cargo el llevar, ¿no es cierto?, este conflicto de las pasteras. Por eso sí, digo, pero capaz que vos tenés no. otra mirada, yo tengo otra mirada, Willy Anido, que está acá también, puede tener otra mirada, son Claro, miradas pero doctora, si como distintas que los norte abogados está, hacemos, ¿no es cierto?, sobre un caso concreto cuando nos van a retirar. Ahora doctora, bien, si como ya norte termino está yo en 10 minutitos y reservada, empezamos con las preguntas que les he subido en pantalla. Y por último, entonces termina dando su fallo, que es la sentencia. Y la pregunta que les hago a ustedes, ¿es apelable la sentencia? No, no es A ver, apelable. No, no es Carola. apelable. Sí, te escuchamos, Carola. No, no es apelable, profesora. Muy bien, no es apelable, por eso lo que decimos como caracteres que les damos, ¿no es cierto?, de la sentencia, que es inapelable, es única, porque no hay. ¿Y por qué es inapelable? Porque no hay otro tribunal a donde recurrir. Muy bien, no hay otro tribunal, ¿no es cierto?, superior a eso, o sea que no podemos, ¿no es cierto?, el fallo es. ¿Y será obligatorio el fallo? ¿Qué es lo que opinan ustedes? ¿Es obligatorio el fallo? ¿Y cuándo se han comprometido los estados a que el fallo es obligatorio? Ya les digo, cuando firman la Carta de Naciones Unidas, delegamos en ese órgano, que es el Consejo de Seguridad, el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Y también delegamos parte, ¿no es cierto?, de esta soberanía interna que hay en los estados, en esta Corte Internacional de Justicia, y nos comprometemos a cumplir el fallo, sea, no es cierto, bueno o sea adverso para el Estado. Por eso decimos que el fallo de la Corte Internacional de Justicia es obligatorio e inapelable. Y la pregunta que siempre me hacen, ¿y qué pasa si no cumplen los estados con un fallo de la Corte? A ver, Carola, con tu razonamiento. Y voy a ir al Consejo Supremo a quejarme. Nada, Consejo Supremo, ¿cómo se llama? Ahora. Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad. Ajá, muy bien. Voy al Consejo de Sí, Seguridad a quejarme porque está si no me bien. quejo nadie hace nada, Dios. Muy bien, o sea que autorizar cierta, y después el país va perdiendo prestigio internacional. Sobre todo no entran los grandes negociados internacionales porque deja de ser un país creíble. Entonces, al no ser un país creíble, es muy difícil que vengan y que hagan inversiones o que se compre, ¿no es cierto?, internacionalmente cosas, porque nadie cree, si dicen no cumple un fallo de la Corte Internacional, tampoco va a cumplir, ¿no es cierto?, con la sentencia que tenemos. Bien. Atenta contra la seguridad jurídica, eso, doctora. A ver, ¿quién quiere hablar? Uno por vez. Albornoz Ruth. A ver, María Pía, sí. Albornoz Ruth, doctora, quiere hablar. Sí. Buenas tardes, doctora. Con respecto al fallo, se dice que es definitivo, inapelable y obligatorio. En ese caso, no tendríamos recursos para poder apelarlo. No, Pero ¿quién si el fallo es obligatorio, inapelable y definitivo, no se pueden aplicar recursos. ¿Sí? Sí.
En el caso de que por medio de la contaminación ambiental se puede producir un hecho nuevo sobre el mismo caso. Ah, bueno, por supuesto, salvo que se produzca un hecho nuevo. Muy bien estás ahí. Salvo que se produzca la aparición de un hecho nuevo y que sea dentro de los 6 meses de producirse la sentencia definitiva. Porque si vos la producís después de 10 años, te van a decir qué hecho nuevo hay, ya van cambiando las circunstancias, van cambiando todo. Muy bien, Claro, pero podríamos pensarlo, doctora, que no está perdido. Porque claro. si tenemos hasta 10 años, creo que no tienen que pasar más de 10, nosotros en el como caso usted nuestro dijo. ya no podemos hacer nada con respecto a las pasteras. A ver, Argentina en este caso está trabajando, ¿no es cierto?, en el CARU, en la comisión administradora, y se ha enterado que en el año 2016, en las márgenes del Río Negro, que es un río interno del Uruguay, se está por hacer otra pastera, que van a terminar desembocando o en el río Uruguay, ¿no es cierto?, o en la boca del río de la Plata. Sí está trabajando ahora la Argentina, tratando de que esto no suceda, pero son pícaros los uruguayos, porque el Río Negro es un río interno de ellos. Entonces nosotros no tenemos competencia. Lo que sí vamos a hacer es de ver que no desemboque en las aguas de nuestro río para evitar esa contaminación ambiental. Muchas gracias. Muy bien, Ruth. ¿Quién más quiere? Sí, María Pía. Sí. Profe, yo tengo una pregunta respecto a si este conflicto entre Argentina y Uruguay se podría haber planteado como medio de solución de controversias el arbitraje. ¿Podría haber sido un medio? También se podría haber utilizado, pero bueno, ha decidido, ¿no es cierto?, la Argentina. Todas las cuestiones de carácter patrimoniales que no afecten a la familia, a las familias, pueden ser objeto de un arbitraje. O sea que esto también, en vez de ir a la Corte Internacional, ¿pero por qué fuimos a la Corte? Porque tenemos el estatuto nosotros, como les acabo de decir, que está el Tratado del Río Uruguay y el estatuto que dice que cualquier controversia que se susciten entre Argentina y Uruguay por el río Uruguay, la competencia va a ser la Corte Internacional de Justicia. Por eso ni lo pensamos, porque está expresamente establecido en el tratado. Otra preguntita por ahí. Si no, empiezo a preguntar yo el cuestionario que tenemos para que sigamos ahí, concluyamos la clase. Doctora, ¿por qué el caso Malvinas no se llevó a la Corte? Bueno, no se ha llegado a la Corte porque para poder llegar a la Corte, los dos países tienen que aceptar la competencia. En un momento determinado, en los años 50, Argentina, haciendo uso que estaba un representante argentino en la Corte, invitó al gobierno de Gran Bretaña a que se solucionara en la Corte y no aceptó Gran Bretaña. Después, en los años 70, cuando cambia la Corte, en donde no había ningún latinoamericano menos argentino, estaban muchos jueces del CAMLO, que sabíamos que hacían mucha referencia a Inglaterra. Inglaterra quiso llevarlo y Argentina se opuso, porque sabíamos cómo iba a quedar. O sea que acá nunca... ¡Viva la libertad, carajo! La Corte, porque especulamos políticamente los estados la conformación de la Corte. Otra preguntita más. Y justamente, doctora, ¿no existe la figura de los jueces ad hoc para esas situaciones? No te entendí lo que me decías. Si no está prevista la figura de los jueces ad hoc para integrarse al tribunal, a la Corte en estos casos. Bueno, para el caso Malvinas o para cualquier caso. En general, para cualquier caso. Y bueno, ahí tenés vos, el caso Malvinas al comienzo, pero ya has visto cómo se tuvo que nombrar, para el caso de Argentina-Uruguay, se tuvo que nombrar 2 jueces ad hoc porque no había ninguno de la nacionalidad de ambos países.
En nuestro caso estuvo perdón, por el doctora. doctor Vinuesa. El doctor, la pregunta me parece que va apuntada es si es que como no había jueces, se hubieran podido pedir que haya jueces para que accedan a competencia. Los jueces ad hoc solamente funciona es cuando, claro, cuando ya está aceptada la competencia por las dos partes. Y aquí no es, no en el es caso de posible Malvinas. porque no la habían aceptado la Claro, competencia. las dos partes no habían aceptado, o sea, todavía no estaba decidido como medio de solución de controversia. Por eso no puede funcionar la figura del juez ad hoc para el caso de Malvinas. Bueno, bien, se entendió. Muchas gracias. Pasemos ahora, chicos, al cuestionario que yo les he dado para hacer unas cuantas referencias ahí. A ver La si libertad, hemos el terminado. respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo. Ahí no te he entendido yo lo que me, porque se nota, siento cortado yo, por eso Es no un te alumno que escuché. está, le pedimos a Claudio Dogor que si quiere, digamos, hacer algún tipo de manifestación, espere que terminemos la clase, no está tratando de, no sé, de Bueno, expresar. a ver, la pregunta 1 que les hice yo ahí, ¿qué países firmaron el Estatuto del Río Uruguay? ¿Cuándo entró en vigencia, desde cuándo es obligatorio y en qué artículo fundamenta, no es cierto, su afirmación? ¿Quién es la que quiere contestar acá? Como un repasito para que vamos viendo. A ver, Carola. De Mauricio, a ver, contéstame vos la primera entonces. Bueno, está, digamos, el tratado del tema argentino, está basado, digamos, ratificado en 1972, pero entra en vigencia en 1980. No, esa es no, estamos acá. Primero, ¿qué países firmaron el Estatuto del Río Uruguay, Carola? Argentina y Uruguay. Argentina y Uruguay. ¿Cuándo entra en vigor, no es cierto, en vigor? Porque una cosa les dije, la firma, y otra es la entrada en vigor. La firma es en 1969, que se firma, ¿no es cierto? Perdón, el del Río Uruguay, 1961. 61. ¿Y cuándo entra? Cuando se firme el estatuto, más tarde, en 1975. Entonces, ¿cuándo entró en vigor? Como es un tratado bilateral, ¿no es cierto?, que está hecho en forma simplificada, y ahí vamos repasando también, en forma simplificada, ¿se acuerdan que es negociación y firma? Negocian los presidentes y después la firma. A diferencia, ¿no es cierto?, de los otros tratados que trae la Convención en buena y debida forma, que son negociación, autenticación, ¿no es cierto?, firma, la ratificación y recién viene la puesta en vigor del tratado. Como es un tratado bilateral, ¿no es cierto?, y ha sido... por ejemplo, el Estatuto del Río Uruguay ha sido Martínez de Hoz en 1976. Sin embargo, Uruguay, en el nuestro entró en vigor inmediatamente. En cambio, en Uruguay entró por el mecanismo constitucional de ellos. Por eso demoró un poquito más. ¿Y desde cuándo es obligatorio este instrumento? Cuando entra en vigor, no desde la firma. Desde la firma no es todavía, es como si fuera un boleto de compra-venta que nos comprometemos, pero ¿dónde queda en realidad firme? Es con la escritura. Acá también una cosa es la firma y otra es la entrada en vigor. ¿Y en qué artículo fundamenta esta afirmación? Bueno, ya les digo, vean el artículo 36 y el 76 del estatuto que establece cuándo entra en vigor. Pasamos a otra, la pregunta 2. ¿En qué tratados encontramos la obligatoriedad de los acuerdos que se celebren? Fundamento su respuesta. A ver, encontramos, ¿no es cierto?, la obligatoriedad de esto en la Convención de Viena sobre el régimen de los tratados. Y también, al ser, ¿no es cierto?, un tratado bilateral, está establecido, lógicamente, en el estatuto.
pregunta que les hago. ¿Argentina ratificó ambos instrumentos? Sí. ¿Y desde cuándo es obligatorio para el país estos acuerdos, para la República Argentina? Para la República Argentina, como yo le dije, al ser un tratado bilateral, entró en vigencia inmediatamente. Y el estatuto, ¿no es cierto?, en vigor recién en 1976, porque esperó la ratificación uruguaya que se produjera de acuerdo a la Constitución del Uruguay. Pasamos a la 3. ¿Quién quiere contestar la pregunta número 3? ¿Puede un Estado modificar inaudita parte el texto del tratado? No puede. Cada país lo tiene que aceptar o rechazar, pero no puede modificar inaudita parte. Entonces volvemos de nuevo. ¿Puede un Estado modificar inaudita parte el texto del tratado? No puede. No. ¿Y en qué casos puede hacerlo según la Convención de Viena? Siempre que no afecte el objeto y el fin del tratado, chicos, que es lo más importante. Porque si afecta el objeto y el fin, se desvirtúa. Es como si nosotros hiciéramos un contrato de compra-venta de caramelo y después nos digan, ¿no es cierto?, que el objeto cambia y es zapatilla. ¿Ven? Son dos cosas totalmente distintas. Vamos a la otra pregunta. El artículo 1 del Estatuto del Río Uruguay contiene derechos y obligaciones para las partes. ¿Pueden ser alterados inaudita parte? No puede, porque al quedar plasmado un tratado, en un tratado, ¿no es cierto?, el acuerdo de voluntades, no, por más que sea bilateral o internacional, no puede ser modificado inaudita parte. En los tratados internacionales ya van a ver cómo, o lo tomas o lo rechazas, pero no se puede hacer. Lo único que se puede hacer es una reserva en los tratados internacionales, pero esta reserva tampoco tiene que afectar el objeto ni el fin del tratado, porque si no, deja de ser el tratado para el cual deja de ser la esencia de lo que nosotros hemos tratado. Voy a la pregunta 5. Habla el fallo de estricta observancia de lo que surgen de los tratados. La pregunta que les hago, ¿regula la Convención de Viena este tema, que es la observancia de los tratados? Sí la regula en el artículo 26 de la Convención de Viena, en donde dicen que los tratados deben celebrarse y ser hechos de buena fe, y teniendo en cuenta el fin y el objeto del texto mismo. Sigue diciendo la pregunta, señale en qué artículo los regula y los comentarios que puede hacer sobre este tema. Bueno, eso les voy a dejar a ustedes para que vean, pero es el artículo 26 y el 27. El 27, que es muy importante, que habla, chicos, sobre lo que nosotros conocemos como las normas. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Esa clasificación que hacíamos de las normas en la bolilla 1, que pueden ser normas dispositivas, que son aquellas, y muy bien. Entonces, ahí vamos a ver, vean el artículo 26 y 27. Vamos a la pregunta 6. ¿Cómo debe ser interpretado un tratado a la luz de la Convención de Viena? Está estipulado en el artículo 31, en donde habla de la buena fe. ¿Y por qué hago siempre referencias de esto? Porque el caso esto que nos ha tocado analizar, que son las pasteras, habla mucho de la buena fe que tienen. Y todos los alumnos siempre me preguntaban y me decían, ¿y de dónde surge esto de la buena fe? Está establecido en este artículo, que es el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el régimen de los tratados. Vamos a la pregunta 7. ¿Qué normas aplica la Corte Internacional de Justicia al Estatuto del Río Uruguay, sabiendo que este instrumento es anterior a la Convención de Viena? La Convención de Viena
fue en el año 1969 y entró recién en vigor en 1980. Argentina lo ratificó en el 74. Algunos autores dicen que es el 72, pero la mayoría se inclina con saber que es en el año 1974. Y bueno, ¿y de qué artículo se desprende, no es cierto, esta interpretación? Primero, la primera pregunta es, ¿qué norma aplica la Corte Internacional a esto? El derecho consuetudinario, porque es con anterioridad a la puesta en vigor de la Convención de Viena. Y la última es, ¿el fallo emanado por la Corte Internacional es obligatorio para los estados? Bueno, ya hemos dicho que sí. Y la pregunta les dije, ¿se puede apelar? Hemos dicho entre todos que no se puede apelar porque el fallo es único, ¿no es cierto? No hay otra competencia internacional y que es obligatorio para todos los estados. Bueno, niños, les hablé, ¿no es cierto?, las 2 horas seguidas, que quedé ya sin voz respecto de las pasteras, que es un temita, como ustedes ven, es lindo, no les narré todo el fallo, porque prefería desglosarlo de esta manera para que ustedes puedan ver la relación y cómo trabajamos nosotros en derecho internacional público, no en un solo texto, sino se hace referencia siempre a distintos textos internacionales para llegar también a algún instrumento de carácter nacional. Así que yo tampoco, Mauricio, estoy de acuerdo con el fallo. Yo ya te dije al comienzo nomás que llorábamos totalmente porque sí creíamos que íbamos a ganar esta vez en el fallo. Pero bueno, fueron estrategias procesales que no lo entendió así la Corte, no depende de la comisión, de la delegación argentina, no dependió. Sí creo que trabajó mucho la delegación argentina, pero bueno, fueron estrategias procesales que no fueron o interpretadas por la Corte o las tomaron de otra manera. Muchas gracias, chicos, por haber estado. Espero que les haya gustado la clase, ya que para que ustedes vean que no es tan utópico el derecho internacional público, sino que aplicamos muchísimo y que nos sirve bastante el procedimiento de las normas del derecho interno para poder aplicar al derecho internacional. Gracias a todos por lo que me están hablando. Para que termine la clase puedo hablar. Si es de la clase, contesto. Si es otra cosa, no.